Este año se cumplen 2 décadas de canciones que atravesaron generaciones, escenarios iluminados y momentos que quedaron grabados en la memoria de millones de personas alrededor del mundo. Pero para entender cómo comenzó todo, necesitamos mirar hacia atrás, mucho antes de la fama, antes de los escenarios llenos y antes de que la historia fuera escrita. Cuando la sala de práctica y estudios de entrenamiento lentamente nacía un sonido diferente dentro de la industria del K-pop, impulsada por la compañía YG Entertainment, un proyecto que con el tiempo crecería, evolucionaría y marcaría toda una generación de fans y artistas al convertirse en uno de los nombres más influyentes de la música asiática. Esto no lo digo yo, lo dice una de las revistas musicales más famosas del mundo, Billboard. Y ese nombre que comenzó a escribirse hace 20 años fue Big Bang. La historia comenzaba con jóvenes que todavía no sabían que iban a terminar cambiando el K-pop. En la empresa de YG Entertainment, con el productor Jang Seon-sung, entrenaba a aprendices durante años hasta decidir quién iba a debutar. En ese momento la compañía no tenía todavía el enorme presupuesto ni el poder que alcanzaba después, porque estaba construyendo su catálogo de artistas y buscaba formas de uno de sus primeros grandes grupos de la nueva generación. Entre esos aprendices estaba G-Dragon, Won Jin-yeon, nacido el 18 de agosto de 1988, y Taeyan Don Jong Bae, nacido el 18 de mayo de 1988, quienes comenzaron a entrenar alrededor de los 12 años y pasaron gran parte de su adolescencia aprendiendo rap, canto y baile, produciendo músicas dentro de la compañía, participando ocasionalmente en proyectos de artistas de mayores como Wessun, Gumi, Perry, Masta Wu y Seven, apareciendo en canciones o videos musicales formados por un tiempo el dúo GDIB, mientras soñaban con debutar oficialmente, incluso colaborando con una canción Un For Together Please, experiencia que temprana que les enseñaría cómo funcionaría la industria musical coreana antes de ser idol. Mientras tanto, G-Dragon recordó un antiguo amigo del barrio, rapero undergroup Top, Choe Seung-yeon, nacido el 4 de noviembre de 1987, quien en ese entonces se usaba el nombre artístico Tempo y era conocido en un círculo de hip hop local por canciones como Boom Wild, por lo que lo animó a enviar demos a YG, pero cuando audicionó por primera vez fue rechazado, no por falta de talento, sino porque el productor consideró que su peso no encajaba con el concepto visual del grupo, lo que lo llevó a entrenar durante 6 meses y perder aproximadamente 20 kilogramos antes de volver a audicionar y finalmente ser aceptado como rapero. Al mismo tiempo, la ciudad de Gwangyun crecía Seungri. Lee Seung-gyun, nacido el 12 de diciembre de 1990, un adolescente apasionado por el baile que lideraba el equipo local y que apareció en el programa televisivo Let's Go Play, emitido por Mnet, donde el famoso grupo Shiwa buscaba un nuevo talento, pero con su voz todavía estaba inmadura, provocó que su eliminación temprana, y esa derrota lo impulsó a entrenar aún más duro hasta audicionar para YG y convertirse en aprendiz. Aunque incluso durante el proceso de formación del grupo estuvo cerca de ser eliminado hasta que logró convencer al CEO con una última presentación que aseguró su lugar. En paralelo apareció Daesung, Kang Dae-sung, nacido el 26 de abril de 1989, quien creció en Itaewon y estudiaba en la secundaria Jungin John, cuyo sueño de cantar no era apoyado por sus padres porque temía la inestabilidad de la carrera artística, pero aún así decidió audicionar en secreto para YG y fue aceptado gracias a la voz potente y emocional, convirtiéndose en uno de los vocales principales, y todo este proceso de selección, entrenamiento, evaluación y decisiones finales fue mostrado al público en el reality Big Bang Documentary, emitido en 2006
por ENET una serie de 11 episodios donde documentó la formación del grupo, la práctica intensa, la evaluación y la producción y la sensación de debutar, relevando además de que originalmente el proyecto incluía 6 integrantes y que el trainee Chang Jung-seun participaba en la alineación inicial, pero fue eliminado por la etapa final por decisión de la empresa al considerar que aún no estaba listo, mientras que Seungri también fue eliminado momentáneamente durante el programa antes de recibir la última oportunidad para demostrar su talento frente a Jang Sung y asegurar su lugar definitivo así tras años de entrenamiento. Duda, rechazo, esfuerzo físico, presión familiar y sueños persistentes, estos 5 jóvenes finalmente fueron reunidos y el público pudo ver su crecimiento hasta que debutaron oficialmente el 19 de agosto del 2006 como Big Bang, un grupo que además se convertiría en uno de los pilares que ayudaron a la Y-Ship Entertainment crecería enormemente en la industria del K-pop. Pasó de ser una compañía con recursos limitados a transformarse en una de las empresas más influyentes del entretenimiento coreano. Gracias al impacto global del grupo, alcanzaría en los años siguientes. Cuando en Big Bang apareció en 2006, no solo trajo música, también cambió la forma en la que los fans se veían dentro del K-pop, porque con la corona de luz Bang Bong creada junto a G-Dragon y el nombre de VIP transformado en algo simple, en un símbolo poderoso donde cada fan se sentía parte del grupo, y así esa corona amarilla iluminada cambiaron la industria, porque desde entonces el K-pop entendió que un fandom no era solo público, sino identidad, conexión y una parte especial de la historia que se construye sobre el escenario. El camino de Big Bang comenzaba el 19 de agosto de 2006, cuando los 5 jóvenes que habían pasado años entrenando en YG Entertainment subieron por primera vez a un gran escenario durante el concierto por el 10º aniversario de la empresa en el Olympic Arena en Seúl. Un momento corto para el público, pero enorme para ellos, porque era el inicio de un sueño que apenas empezaba. Algunas semanas después, el 23 de septiembre de 2006, esa presentación fue transmitida por televisión y muchas personas pudieron conocer al grupo en Corea del Sur, a un grupo nuevo que intentaba encontrar un lugar en la música. Poco después llegó su primer sencillo, Big Bang, que incluía canciones como We Belong Together junto a Park Boom, A Float Only Teaser y This Love, reinterpretación de una canción de los grupos Maroon 5, mostrando desde el principio una mezcla de hip hop y R&B y pop emocional. Aunque el debut fue tranquilo, el sencillo vendió cerca de 40.000 copias, algo prometedor para un grupo nuevo. Durante ese mismo año lanzaron también Big Bang is VIP y también Big Bang 03, que siguieron sumando fans poco a poco, y en diciembre del 2006 realizaron su primer concierto propio llamado The Real, una presentación pequeña comparada con los escenarios que vendrían después, pero muy especial porque fue su primer concierto, todo el escenario dedicado solo a su música. Cuando comenzó en 2007, el grupo lanzó su primer álbum Big Bang Volumen 1 con canciones como Dirty Cash, La 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 y Forever Why You, mientras comenzaba su primera gira nacional. Pero el momento que realmente cambió su historia llegó en agosto de 2007 con el mini álbum All White, especialmente con la canción Light, escrita por G-Dragon, que hablaba del dolor de un amor que terminaba y logró conectar profundamente con el público joven, convirtiéndose en su primer gran éxito. Pocos meses después, en noviembre de 2007, lanzaron el EP Hot y Sue, donde destacó Last Farewell,
una canción que dominó las listas durante varias semanas y consolidó al grupo dentro del K-pop, tanto que en diciembre comenzaron la gira Big Bang is Great, cuyas entradas se agotaron en pocos minutos, y en programas de televisión también protagonizaron el momento divertido cuando interpretaron una versión especial del éxito Tell Me junto al grupo femenino Wonder Year, algo poco común entre grupos de esa época. Cuando llegó 2008, Big Bang empezó a mirar más allá de Corea y lanzó el álbum For the World, que logró entrar en el top 10 de listas Oricon en Japón, y poco después realizaron sus primeros conciertos en Tokio, marcando su inicio y su expansión internacional, mientras que meses más tarde publicaron el EP japonés Wii U. Ese mismo año, al regresar a Corea, lanzaron el mini álbum Star U, donde destacó Haru Haru, una canción melancólica sobre un amor que se pierde y se convirtió en uno de sus mayores éxitos del grupo. Poco después, también publicaron su primer álbum completamente en japonés, Number One, y más tarde el álbum coreano Remember, cuyo sencillo Sunset Glow, dominando varias listas musicales. Durante ese mismo periodo ocurrió además unos momentos más comentados en el K-pop, cuando Top compartió escenario con Lee Hyori en los Mnet Asia Music Awards en 2008, terminando la actuación con un beso sorprendiendo al público y se volvió muy recordado. Y así, mientras 2008 llegaba a su fin, Big Bang ya no era solo un grupo nuevo, sino una de las fuerzas más importantes del K-pop, un grupo que había pasado de pequeños escenarios a grandes éxitos en solo pocos años. Después de consolidarse en Corea, Big Bang comenzó a mirar hacia un nuevo horizonte, Japón, un mercado musical enorme y difícil para artistas extranjeros, y así, con paciencia y determinación, el grupo viajó hacia allí para grabar su primer sencillo japonés, My Heaven, una adaptación en japonés la canción Heaven, que originalmente formaba parte del mini álbum Start Up en 2008, y durante junio de 2009 los 5 integrantes participaron en varios programas de televisión en Japón para promocionar el sencillo, presentándose frente a un público que apenas comenzaba a conocerlos, pero poco a poco la canción empezó a ganar popularidad hasta alcanzar puestos el número 3 en listas Oricon, una lista musical la más importante de Japón, lo que demostró que su música podía cruzar fronteras. Apenas un mes después, en julio de 2009, el grupo lanzó el segundo sencillo japonés titulado Gara Gara Go, una canción enérgica con fuertes influencias de electropop, hip hop, cuyo sonido relajaba la personalidad explosiva del grupo, y que fue acompañada por numerosas presentaciones en televisión y conciertos, consolidada aún más con su presentación en el país. Unos meses más tarde, ya había finalizado 2009 y el grupo participó en un nuevo proyecto musical importante cuando grabó la canción Koe wo Kikasite, que en español significa Déjame escuchar tu voz, un tema emotivo que fue elegido como canción principal del drama televisivo japonés Ohitori-sama, transmitido en la cadena de Tokio. El sencillo fue lanzado oficialmente el 4 de noviembre de 2009, mostrando un lado más sentimental del grupo, con una melodía suave y letras sobre el deseo de escuchar la voz de alguien amado, lo que permitió que el público japonés descubriera una faceta más emocional de su música. Mientras tanto, hacia el final ese mismo año se anunció en el grupo regresaría a Corea para celebrar una nueva etapa de su carrera en una serie de conciertos tituladas Big Show 2010, programada para entre el 29 y el 31 de enero de 2010 en el Estadio Olympics de Seúl, un evento que simbolizaba el reencuentro del grupo con sus fans coreanos después de haber pasado gran parte del tiempo trabajando en Japón, y aquellos conciertos que estuvieron llenos de energía, nostalgia y celebración, recordando todo el camino recorrido desde su debut en 2006. Apenas unas semanas después, ya en febrero de 2010,
el grupo volvió a viajar a Japón para iniciar nuevamente una gira Electric Love Tour 2010, una serie de conciertos donde interpretaron tanto sus canciones coreanas como las japonesas, mostrando cómo su música comenzaba a unir diferentes públicos. Durante ese mismo periodo también lanzaron la canción Lollipop 2, utilizada para parte de la campaña publicitaria del teléfono LG, un proyecto comercial que mezclaba la música y la tecnología, que rápidamente se volvió popular entre los fans, logrando alcanzar el primer lugar de varias listas digitales, demostrando que incluso canciones promocionales podrían convertirse en un éxito. Que más adelante, el 17 de mayo de 2010, el grupo presentó el video musical de la canción Tell Me Goodbye, un tema melancólico que fue utilizado para promocionar el relanzamiento japonés de la famosa serie de acción surcoreana Iris. La canción transmitía una sensación de despedida y nostalgia, algo que muchos fans interpretaron como el reflejo de una etapa interesante en la carrera del grupo. Ese mismo año, hacia fines de 2010, el grupo recibió reconocimiento internacional al ganar los premios Mejor Video Pop y Mejor Nuevo Grupo Artistas en los MTV Video Musical Awards Japan, un momento importante que mostraba que su música ya estaba siendo reconocida fuera de Corea. Sin embargo, mientras el grupo continuaba creciendo, también comenzaba unos nuevos cambios internos. A mediados de 2010, la empresa YG Entertainment anunció que el grupo haría una breve pausa en sus actividades con conjunto para explorar proyectos individuales, comenzando con el primer subunidad formado por G-Dragon y Top, cuyo proyecto musical sería lanzado en diciembre de 2010, mostrando un estilo más experimental y artístico dentro del hip hop, mientras que Sugi regresaba también a los escenarios con presentaciones de canciones Strong Baby, un tema que representaba su crecimiento como artista. Y así, mientras los años avanzaban lentamente, el grupo seguía escribiendo su historia paso a paso, entre viajes, conciertos, éxitos y momentos de cambio, construyendo una carrera que poco a poco se estaba transformando en algo mucho más grande que ellos mismos. Después de un periodo de proyectos individuales y cambios internos, Big Bang regresó lentamente como grupo completo y el 24 de febrero de 2011 lanzaron su cuarto mini álbum titulado Tonight, un trabajo que marcaba el retorno del grupo después de varios meses en los que cada integrante había seguido su propio camino, y en ese regreso fue tan importante la industria musical coreana que el 26 de febrero de 2011 la cadena Seoul Broadcasting System transmitió un especial televisivo llamado Big Bang Comeback Show, un programa más de una hora dedicado únicamente del grupo, en el que interpretaron las canciones del nuevo álbum y hablaron sobre su regreso, algo que no ocurría con artistas desde hace los tiempos legendarios de la música de Seung Tae-jin, lo que demostraba el enorme impacto que el grupo ya tenía en la música coreana. Además, la cadena de cable Enmet también produjo otro especial televisivo de una hora donde hablaba del grupo e interpretaron no solo las canciones nuevas, sino también éxitos del pasado como Lied Last Farewell, recordando el largo camino de que había recorrido desde su debut. Durante esos días también se celebró el concierto anual del grupo llamado Big Show 2011, donde el escenario se llenó no solo de presentaciones del grupo, sino también de actuaciones individuales de la subunidad GD and Top, formado por G-Dragon y Top. El espectáculo fue un gran éxito, con entradas agotadas, convirtiéndose en el verdadero regreso oficial del grupo ante sus fans, ya que allí interpretaron por primera vez varias canciones del nuevo álbum. Cuando comenzaron las promociones de los programas musicales en Corea del Sur, el grupo lograron ganar repetidamente, obteniendo incluso la llamada de Triple Corona.
un reconocimiento que se otorga cuando una canción gana 3 semanas consecutivas. El impacto del álbum también se sintió fuera de Corea porque Tonight apareció en el World Album Chart de Billboard, debutando en el puesto número 3, algo notable porque el grupo no realizó promociones oficiales en Estados Unidos, posicionándose entre los discos más vendidos de la tienda digital de iTunes. Pocas semanas después, durante el penúltimo semana de marzo en 2011, el grupo anunció el nuevo proyecto especial dedicado a sus fans, un álbum de agradecimiento que incluía las canciones Love Song, Stupid Liar, aunque solo Lobson recibió un video musical. Ambas canciones fueron presentadas en el programa de Inkigayo SBS, donde la banda volvió a demostrar su fuerza en los escenarios, y el video musical de Lobson alcanzó 1 millón de reproducciones en YouTube en su primer día, un número impresionante para la época. En ese mismo año también el grupo fue nominado en los MTV Europe Music Awards de Best Asia and Pacific Act, representando a Corea del Sur frente a otros artistas de todas las regiones. Después de varias semanas de votaciones, el resultado se anunció a través de la página oficial de MTV, donde el grupo no solo ganó esa categoría, sino también el premio de Best Worldwide, compitiendo incluso contra estrellas internacionales como Britney Spears, lo que confirmó que su fama ya había cruzado continentes. Después de ese año llenó el reconocimiento del grupo, continuó trabajando y finalmente el 19 de febrero de 2012 lanzó su quinto mini álbum titulado Alive, un disco que contenía 7 canciones y que presentó algunas de sus temas más famosos de su carrera como Blue, Bad Boy y especialmente Fantasy Baby. Una canción explosiva, un sonido eléctrico poderoso que se convertiría en uno de los himnos del K-pop de esa generación. Algunos meses después, el 2 de junio de 2012, el grupo lanzó la versión especial del álbum llamada Alive Monster Edition, que incluía 9 canciones, entre ellas el sencillo de Monster, una canción intensa y oscura que mostraba que el lado más dramático del grupo, y el impacto cultural de Fantasy Baby fue tan grande que la canción fue interpretada en 3 ocasiones diferentes en MTV Asia Music Awards en los años 2012, 2013 y 2014, aunque en las últimas ocasiones fue cantada por Taeyang y G-Dragon después de interpretar Good Boy, recordando así como aquella canción que había marcado profundamente la historia del grupo en el K-pop y del K-pop en general. Los años pasaban y el camino de Big Bang ya no era de un grupo que intentaba hacerse un nombre, sino el artista que ya había cambiado la historia del K-pop. Y así en 2015 el año comenzaba, que marcaría uno de los regresos más importantes y grandes de su carrera, porque durante un desfile famoso de la casa de moda Chanel en París, Francia, el líder del grupo G-Dragon habló brevemente con la prensa y anunció algo que los fans llevaba tiempo esperando: Big Bang volverá con una gira mundial en abril de ese mismo año, una noticia que se apareció rápidamente por todo el mundo entre los fans conocidos como VIP. Poco después se confirmó también que el grupo participaría el 19 de febrero de 2015 en la gala televisiva del Año Nuevo Lunar emitida por Dragon TV en China, donde interpretaron 8 canciones, una presentación especial que mostró que el grupo seguía teniendo una enorme popularidad en Asia, incluso después de años de carrera. Pero el verdadero anuncio llegó en abril de 2015, cuando su agencia YG reveló que el grupo regresaría con un nuevo álbum titulado Made, un proyecto ambicioso que originalmente estaba planeado para lanzarse completo el 1 de septiembre de 2015, aunque antes de esa fecha el grupo había algo que casi nadie ha hecho en el equipo: lanzar las canciones poco a poco, cada mes, como si cada parte del álbum fuera una pequeña historia que se revelaría lenta
mente. Así comenzó la serie de Made Serie, donde cada mes presentaban una letra de la palabra Made. Y el 1 de mayo de 2015 apareció el primer capítulo llamado M, que incluía las canciones Loser, Baby, dos canciones muy diferentes entre sí, una más oscura y emocional y la otra experimental y atractiva. En ese mismo día ambas canciones lograron algo impresionante, ocuparon los dos primeros lugares del ranking World Digital Song Billboard, mientras el sencillo también alcanzaba el primer lugar del One Chart, principal listas musicales de Corea. Un mes después, el 1 de junio de 2015, llegó la segunda parte del proyecto llamada A, que incluye las canciones Bam Bam Bam, We Like to Party. Nuevamente ocurrió algo sorprendente porque el 11 de junio ambas canciones volvieron a el primer y el segundo lugar del ranking World Digital Chart del Billboard, mostrando que el grupo dominaba las listas musicales una vez más. Mientras Loser y Baby también aparecían entre las más vistas, superando incluso las artistas internacionales como J. y Taylor Swift. El impacto fue tan grande que en julio de 2015 la canción Bam 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 recibió el premio de la canción Interpretación del Verano en MTV, y el proyecto continuó el 1 de julio de 2015 con la tercera parte de la llamada D. Incluía la canción If You y Sober. La canción Sober logró el primer lugar, incluso superando temporalmente Bam Bam Bam. Mientras que para el 14 de julio de 2015 los videos musicales de la serie In A y D ya habían superado los 200 millones de reproducciones combinadas en YouTube, algo enorme para la época. Finalmente llegó el último capítulo el 1 de agosto de 2015, llamado E, que incluye las canciones Liz No Fall, In Love y Sutter. Esta última interpretada solo por G-Dragon y Top. Las canciones Liz No Fall In Love debutó directamente en el puesto número 1 de los One Single Chart y en el World Digital Chart de Billboard, mientras Sutter alcanzó el segundo puesto de las mismas listas. Y cuando se sumaron las ventas de todos los sencillos se lanzaron durante esos meses, el proyecto que alcanzó 13 millones de copias, mostrando que el enorme impacto del grupo. Mientras todo esto ocurría, el grupo también comenzó su gira Made the World Tour, que comenzó el 25 de abril de 2015 en Seúl, y con el paso de los meses recorrió diferentes países del mundo, recorriendo más de 1.5 millones de espectadores, convirtiéndose en una de las giras más grandes realizadas por el grupo de K-pop en ese momento. Y ese mismo año el éxito también fue reconocido con la premiación musical, porque Big Bang ganó el importante Desan, incluyendo canciones del año como Bam 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 en los Melon Music Awards en 2015 y los artistas del año en los NME Asia Music Awards en 2015, confirmando que aquel regreso no solo fue popular entre los fans, sino también reconocido por las industrias musicales. Aunque el álbum completo estaba planeado para septiembre, el 18 de agosto de 2015 YG Entertainment anunció que el lanzamiento se retrasaría, pero aún así ese año terminó siendo uno de los más exitosos de su carrera, porque en 2015 cerró con ganancias estimadas de aproximadamente 140 mil millones de wones coreanos, y el proyecto continuó todavía en 2016, cuando la serie de Made fue lanzada en Japón el 3 de febrero de 2016 con versiones japonesas, mientras que en ese mismo año el videoclip Fantasy Baby superó los 200 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en el primer videoclip del grupo de K-pop en alcanzar esa cifra, con excepción de los artistas solistas SIP. Y aunque la gira mundial había terminado, el grupo continuó viajando durante en 2016 con la gira Made VIP Tour, visitando ciudades de China,
Taiwán, Hong Kong entre marzo y septiembre, mientras que en Japón realizaron el Fantasy Baby 2016 Tour, con 27 conciertos en 4 ciudades que reunieron más de 280.000 fans, y así con paso a paso, años tras año, Big Bang seguía caminando por escenarios de todo el mundo, mientras las coronas amarillas de su lightstick iluminaban la oscuridad de los estadios como pequeñas estrellas acompañando con su historia. Con el paso de los tiempos, la historia de Big Bang llegó a un momento especial porque en 2016 marcaría 10 años de su debut de 2006. Y para celebrar ese largo camino, la banda preparó varios proyectos que recordaban todo lo que había vivido juntos, comenzando el 1 de junio de 2016, cuando se anunció el lanzamiento de un documental que seguiría el grupo durante su gira mundial Made World Tour, y esa película finalmente se estrenó el 30 de junio de 2016 bajo el nombre Big Bang Made, mostrando escenas detrás de los escenarios, momentos íntimos entre los miembros y el enorme esfuerzo que implicaba recorrer el mundo cantando frente a millones de personas. Pero la celebración no terminó ahí, porque también se organizó una gira especial titulada 0TO10, cuyo nombre significaba una forma simbólica de recordar el camino de su comienzo hasta su 10º aniversario. Y esos conciertos se realizaron en los primeros Nagai Stadium en Osaka, Japón, los días 29 y 30 de junio de 2016, donde miles de fans llenaron los estadios con las coronas amarillas del lightstick del grupo. Luego comenzaron el 20 de agosto de 2016 con el Seoul World Cup Stadium, uno de los estadios más grandes de Corea del Sur, donde la banda volvió a cantar frente a multitudes celebrando una década de música, recuerdos y cambios. Además, estos conciertos también se confirmó que el grupo realizaría un cuarto Japan Dome Tour hacia fines de 2016, y con ello Big Bang rompió sus propios récords, convirtiéndose en el primer artista extranjero en realizar giras de Dome durante 4 años consecutivos, una serie de conciertos que completaba 16 presentaciones con una audiencia estimada de 781.000 espectadores, mostrando que el enorme impacto que el grupo tenía en el público japonés. Y para cerrar las celebraciones, el 10º aniversario se organizó con un tercer proyecto muy especial en Seúl, una exhibición dedicada completamente en la historia del grupo, titulada A to Z Exhibition, que estuvo abierta entre el 5 de agosto y el 30 de octubre de 2016, donde los fans podían ver fotografías, vestuarios, objetivos del concierto y recuerdos de los 10 años de carrera del grupo, recorriendo paso a paso la historia de los 5 jóvenes que alguna vez soñaron con cantar y que terminaron convirtiéndose en una de las bandas más influyentes del K-pop. El año de 2017 se convirtió en uno de los capítulos más emocionales y difíciles de la historia de Big Bang, porque después de más de una década dominando los escenarios alrededor del mundo, el grupo comenzó a acercarse en una pausa inevitable debido al servicio militar obligatorio de Corea del Sur, mientras aún resonaba entre los fans canciones del álbum Made, lanzado el 13 de diciembre de 2016, que incluía temas como Fuck It, Last Dance y Girlfriend, canciones que seguían sonando durante los primeros meses del año mientras el grupo continuaba presentándose en Japón. Japan Dome Tour, con conciertos de grandes dome, ciudades como Tokio, Osaka, Nagoya y Fukuoka, ante cientos de miles de fans. Pero el ambiente cambió cuando el 19 de febrero de 2017 el miembro mayor del grupo Top comenzó su servicio militar por parte de la policía constructiva, convirtiéndose en el primero del grupo en aliarse
y pocos meses después surgió una controversia cuando las autoridades revelaron que estaba siendo investigado por haber consumido marihuana en 2016, algo que consideraban un delito en Corea del Sur, lo que provocó su suspensión del servicio y enorme presión mediática, críticas públicas y titulares constantes que afectaron profundamente al artista hasta el 6 de junio de 2017 fue encontrado inconsciente en su residencia militar tras ingerir una gran cantidad de medicamentos ansiolíticos, siendo trasladado a urgencias al hospital donde permaneció hospitalizado mientras recuperaba la conciencia, un hecho que muchos medios interpretaron como un intento de suicidio. En medio del peso de las críticas, situación que generó una fuerte preocupación entre los fans, también entre sus propios compañeros, especialmente su amigo cercano G-Dragon, quien, según reporteros de medios coreanos, se mostró muy preocupado por su estado durante ese periodo. Posteriormente, Top enfrentó el proceso judicial y recibió una sentencia suspendida de 10 meses de prisión con 2 años de liberación condicional, además de ser retirado de la policía constructiva para completar el resto de su servicio como trabajador público mientras lo continuaban cumpliendo con su concierto y actividades. Hacia fines del año el grupo anunció que la gira Last Dance Tour, llamada así porque representaba el último baile, antes de que los demás miembros también alianzaran en el ejército, comenzando el 18 de noviembre en el Tokyo Dome y continuó con otros grandes estadios en Japón, conciertos llenos de emoción donde miles de fans levantaban las coronas amarillas mientras escuchaban las canciones de Bam Bam Bam, Las Fantasy y Haru Haru, sabiendo que en el grupo estaba entrando una pausa difícil marcando por el servicio militar, por la preocupación por uno de los miembros y por la sensación de que una era muy importante estaba cerrando temporalmente. En el 2018 también ocurrió varios momentos importantes y muy emotivos para Big Bang. ¿Por qué? Porque ese año marcó prácticamente el comienzo de la pausa oficial del grupo debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur, ya que después de lo ocurrido en 2007 con Top, los otros miembros comenzaron también a aliarse. Empezaron con el líder G-Dragon, quien ingresó al ejército el 27 de febrero de 2018 para cumplir su servicio militar en el ejército surcoreano en momentos muy simbólicos, porque G-Dragon no solo era el líder del grupo, sino también uno de los compositores más importantes del K-pop. Poco después, el 12 de marzo de 2018, Taeyang y Daesung también comenzaron su servicio militar el mismo día, entrando en diferentes unidades en el ejército, lo que significó que 3 de los 5 miembros ya estaban cumpliendo con la obligación nacional, dejando a Seungri como el único miembro activo públicamente durante ese periodo, aunque el grupo como tal entró en una pausa completa, quienes sabían que comenzaron una larga espera para volver a ver el grupo completo. Por primera vez, más de una década, Big Bang quedó completamente en silencio como grupo, sin promociones ni lanzamientos, algo que hizo que en 2018 fuera un año muy tranquilo, que terminó musicales como muy significativo en la historia del grupo, porque presentó el inicio de la pausa larga, donde cada integrante debía cumplir con su deber nacional antes de pensar en volver a los escenarios. El año 2019 se convirtió en uno de los años en los capítulos más oscuros y difíciles de la historia de Big Bang. A comenzar en el 2019 estalló una investigación policial en Corea del Sur conocido como Burning Sun Scandal, relacionada con el club nocturno Burning Sun en Corea del Sur, un lugar asociado empresarialmente a Sungrin, y lo que comenzó como una investigación por incidentes de ese club pronto se transformó en una de las mayores crisis mediáticas en la historia del entretenimiento coreano, porque poco a poco comenzaron a aparecer
acusaciones extremadamente graves para incluir sospechas de mediación, participación de chat privados donde algunas participantes compartían videos íntimos grabados sin consentimiento, lo que provocó una enorme indignación pública y una cobertura constante de los medios. Mientras la investigación avanzaba, el nombre de Seungri aparecía repentinamente en titulares, en entrevistas y reportajes. En el ambiente alrededor del caso se volvió cada vez más pesado, como si una sombra tendiera lentamente sobre el nombre del grupo. Durante años había sido símbolo de éxitos del K-pop. Finalmente, en medio de esa presión pública y judicial, el 11 de marzo de 2019, Seungri publicó un mensaje anunciando que su retiro de la industria del entretenimiento, declarando que lo hacía para no causar más daño a la reputación del grupo y a la agencia JYP Entertainment, y poco después también abandonó oficialmente Big Bang, lo que significó que el grupo pasaba de 5 a 4 miembros, un momento que muchos fans fue profundamente doloroso porque marcaba fin definitivo de una etapa. Mientras tanto, ese mismo año también ocurre el regreso silencioso del ejército, ya que Top finalmente servicio público del 6 de junio de 2019, y meses después Taeyeon, Daesun fueron dados de baja al ejército el 10 de noviembre de 2019, momento en los que algunas fans esperaban frente a las bases militares para recibirlos después de casi 2 años de ausencia, aunque el futuro del grupo seguía siendo incierto porque G-Dragon todavía debía cumplir su servicio militar. Así, 2019 quedó grabado como un año que llenó constante para Big Bang, donde mientras algunos miembros regresaban lentamente, la crisis más grande del K-pop cambiaba para siempre la historia del grupo, dejando una sensación perdida, incertidumbre y silencio que parecía envolver todo lo que alguna vez había sido luz para los escenarios. El año 2020 fue un año silencioso, pero llenó las expectativas para Big Bang, porque después de varios años con el servicio de militar y la dificultad del grupo, por primera vez todos los miembros permanecían en la banda. G-Dragon, Taeyang, Daesun y Top ya habían terminado su servicio militar, lo que hizo que muchos fans volvieran a soñar con un regreso del grupo. A comienzos de ese año, la agencia YG Entertainment anunció que Big Bang regresaría a los escenarios participando en el famoso festival Coachella, festival en abril de 2020 en Estados Unidos, una noticia que emocionó a los fans de todo el mundo, porque sería la primera vez en presentarse el grupo después de años de pausa. Pero ese regreso después llegó en ese momento porque el momento ocurrió inesperadamente con la pandemia del COVID-19, que obligó a cancelar el festival y muchos eventos internacionales, y así el 2020 terminó convirtiéndose en un año tranquilo para Big Bang, sin conciertos ni música nueva, pero llenó una espera silenciosa, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración antes de que el grupo volviera a encender los escenarios otra vez. Pero 2022 finalmente rompió ese largo silencio de la historia de Big Bang, porque el 5 de abril de 2022 el grupo regresó con una nueva canción llamada Still Life, su primer lanzamiento de aproximadamente 4 años, una canción tranquila, reflexiva y profundamente melancólica, que hablaba del paso del tiempo y de los recuerdos que quedaban atrás, y que, como incluía las flores más hermosas, cambiaba con las estaciones, algo que muchos fans interpretaron como una metáfora, que todo lo que el grupo había interpretaron como una metáfora que de todos los grupos que había vivido durante los años. El impacto fue inmediato porque la canción dominó la lista musical coreana del sur y de varias plataformas digitales, demostrando que incluso después de tanto tiempo de silencio, el nombre de Big Bang seguía siendo enorme dentro de la industria del K-pop, pero detrás de los regresos también había emociones mucho más complejas, especialmente para Top, quien durante años había vivido bajo el peso de constante de las críticas públicas y los recuerdos de los escándalos que había marcado en su carrera en 2019, lo que nunca desapareció completamente de la opción
públicas coreanas porque cada aparición, cada fotografía e incluso cada silencio del artista seguía despertando comentarios duros, críticas, discusiones en internet. Con el peso del tiempo, Top comenzó a hablar más abiertamente sobre cómo esas críticas constantes había afectado profundamente su vida personal, su salud mental, y en ese contexto, poco después del lanzamiento de Still Life, se confirmó que el rapero había dejado la agencia de YG Entertainment, la compañía donde había pasado prácticamente toda su carrera desde su debut del grupo. Una declaración y decisión para muchos fans fue muy simbólica, dolorosa, porque significaba cerrar un capítulo largo de su vida. Sin embargo, el propio artista explicó que su decisión no significaba abandonar el grupo completamente, sino que comenzaba un nuevo camino personal mientras mantenía abiertamente la posibilidad de colaborar con el grupo en el futuro. Se presentaba en la oportunidad. En 2023 la historia de Big Bang tuvo algunos cambios nuevos, aunque el grupo no estuvo activo como banda, porque uno de los acontecimientos más importantes ocurrió cuando el líder de G-Dragon terminó oficialmente su relación con YG Entertainment en junio de 2023, cerrando así una etapa que había comenzado desde su debut en 2006 y dejó abierta la pregunta sobre cuál sería el siguiente paso de su carrera. Durante ese mismo año también surgió una fuerte polémica cuando el artista fue investigado por la policía en Corea del Sur bajo sospechas relacionadas con consumo de drogas, una noticia que generó gran atención mediática porque recordaba otros escándalos pasados de la industria. Sin embargo, después de varias pruebas y exámenes, concluyó sin cargos en su contra y el caso fue cerrado oficialmente. Mientras tanto, Daesung comenzó a ser mucho más activo públicamente a través de su canal de YouTube Zip Daesung, donde comenzó a publicar entrevistas, conversaciones con artistas y contenido con musical que permitió a muchos fans volver a verlo con más frecuencia donde los años ausencia. Y además ese mismo año Taeyeon protagonizó uno de los momentos más populares del K-pop con un lanzamiento de la canción Song, una colaboración con Lisa de Blackpink, un tema que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y plataformas musicales gracias a su coreografía y actuación en vivo. Por eso 2023 no fue un año de actividades grupales para Big Bang, pero así fue un año. Cada miembro comenzó a abrir nuevas puertas en caminos muy distintos, marcando lentamente una nueva etapa después de casi 2 décadas de historia compartida. En 2024 la historia de Big Bang continuó marcando principalmente por los caminos individuales. Por su parte, Top también volvió a llamar la atención del público, pero esta vez en el mundo de la actuación, ya que fue confirmado como parte del elenco de la segunda temporada de la famosa serie Squid Games, conocida en español como El Juego del Calamar, producida por Netflix. Un anuncio que sorprendió a muchos fans porque marcaba su regreso a proyectos audiovisuales después de varios años lejos de la industria. Sin embargo, el momento más emotivo del año llegó a fines del 2024, cuando durante los Mama Awards celebrados en Japón, G-Dragon apareció primero en el escenario y luego se unió Taeyeon y Daesung, reuniéndose los tres frente a miles de personas. En su momento se llenó de nostalgia, donde interpretaron canciones icónicas del grupo como Bam 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 y Fantasy Baby, provocando una enorme reacción al público, recordando todas las industrias que incluso después de tantos años la huella de Big Bang en el K-pop sigue siendo imposible de ignorar. En 2025 las actividades del grupo fueron pocas, casi silenciosas, pero cargadas de significado, porque después de muchos años donde cada miembro caminó su propio camino, ocurrió un momento para los fans tuvo un valor enorme el 19 de agosto de 2025, exactamente el 19 años después de su debut del grupo en 2006. G-Dragon, Taeyeon y Daesung aparecieron juntos nuevamente para celebrar ese aniversario en un episodio especial del canal de YouTube Zip Daesung, donde entre risas y recuerdo y un pastel con velas recordando los años que habían pasado desde aquel primer escenario en 2006.
Un momento sencillo pero profundamente emotivo porque no era un concierto ni un gran espectáculo, sino tres amigos recordando una historia que había cambiado la música del K-pop. Ese pequeño recuerdo, aunque breve, fue suficiente para despertar esperanzas entre los fans que durante años habían esperado volver a verlos juntos y de alguna manera se sintió como si una pausa tranquila ante algo más grande. Cuando llega el 2026, el ambiente empieza a cambiar lentamente, porque ese año marca un número imposible de ignorar. 20 años desde el nacimiento de Big Bang. 2 décadas desde que 5 jóvenes debutaron sin saber que terminarían convirtiéndose en una de las bandas más influyentes de su generación. Y no es solo una idea lejana, empieza a sentirse real. Comienza a aparecer conversaciones, planes, rumores de que ya no suenan tan imposibles. Presentaciones especiales, conciertos conmemorativos, incluso la posibilidad de hacer una gira internacional que vuelve a reunir frente a miles de fans. En medio de todo eso, YG Entertainment también da señales importantes. En un video publicado en su propio canal, el nombre de Big Bang vuelve a aparecer como un recuerdo, pero también como una puerta que no está completamente cerrada. No es un anuncio directo, pero en el mundo del K-pop a veces esos pequeños gestos dicen mucho más de lo que parecen. Y entre esos posibles caminos también se menciona la idea del escenario global festival como Coachella, que no solo representa un regreso, sino el reflejo de todo lo que construyeron a lo largo de los años. Así, después de silencios largos, historias difíciles, caminos separados, 2026 no se siente como un simple año más, se siente como un punto de encuentro. No como volver al pasado, sino como mirar todo lo que fueron y entender por qué todavía importan. Por qué algunas historias no terminan, solo esperar el momento correcto para volver a ser escuchadas. Y llegó el día tan esperado, el 12 de abril de 2026. El escenario del desierto de Coachella, Big Bang regresó después de años sin presentarse como grupo y lo hizo como un trío, G-Dragon, Taeyeon y Daesung. Desde el inicio del show tuvo un significado especial. No era un comeback típico, sino un recuerdo con el público después de todo lo que había pasado. El servicio militar, los escándalos, las pausas y los caminos separados. Por eso, cuando abrieron con Bam Bam Bam, no fue solo una canción enérgica, fue una forma directa de decir que seguimos presentes. Durante la presentación interpretaron algunos de sus temas más conocidos, como Fantasy Baby, Haru Haru, combinando momentos de mucha energía. Esa mezcla hizo que el concierto no fuera solo un espectáculo, sino también un recorrido de su historia, donde cada canción se representaba una etapa distinta del grupo. Lo que hizo especial ese show no solo fue la música, sino el contexto, ya que no era el mismo grupo de antes, faltaban integrantes y el tiempo había pasado cambiando muchas cosas, y aún así lograron llenar el escenario y conectar con el público, demostrando que su impacto seguía siendo fuerte incluso de años de inactividad del grupo. Y así, donde momentos se vuelven más profundos, no fue un regreso perfecto, ni una vuelta al pasado, sino algo más real, porque esa noche no trató de volver lo que eran, sino aceptar lo que ya son. Y entre luces y canciones y silencio quedó una idea clara. Hay historia que no se necesita ser igual para seguir siendo importantes. Bueno, esta fue la historia de Big Bang. Espero que les haya gustado. Ha sido una historia larga que ha cambiado la industria del K-pop, ha hecho cosas muy importantes. No solamente el grupo, sino los miembros han pasado cosas impactantes, cosas impresionantes, han cosas malas, pero siempre recordará a Big Bang como uno de los grupos más influyentes del K-pop y que ayudó mucho a la industria. Así que
Espero que les haya gustado el video. Denle un like, una suscripción, se lo agradece muchísimo. Y muchas gracias por ver y llegar acá. Los agradezco mucho y nos vemos.